Dios te bendiga. ¿Quién es responsable de todo esto que está pasando? Bueno, quiero decirte que Dios es responsable de todo esto que está pasando. Por lo general, tratamos de buscar un responsable, alguien a quien culpar cuando las cosas no están saliendo muy bien. Y algo interesante es que muchas veces tratamos de absorber o de quitarle a Dios o evitar que Dios tome responsabilidad o culpa cuando las cosas están saliendo no muy bien. Pero déjame decirte que Dios no solamente es responsable de lo que está pasando, pero también Dios está en control de lo que está pasando. Dios en su conocimiento, su omnisciencia, todo lo sabe. Ya Dios sabía que esta pandemia iba a comenzar. Ya Dios sabe cuándo va a terminar y Dios también sabe cuál va a ser el resultado final de ella. Mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 14, versículo 24 hasta el versículo 27. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Soy Jehová hablando. Y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, la tierra de Dios, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que he acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida, o está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios está al tanto y Dios es responsable de todo lo que está pasando. Lo que pasa es que como en estos tiempos se predica un evangelio, en muchos casos que está libre de dolor, libre de responsabilidad, no hay un precio que pagar para servir a Cristo. Por lo general el infierno no se puede mencionar en estos tiempos en las predicaciones. Todo es mucha la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Y no se predica de que hay un juicio y hay un castigo para el desobediente. No se predica que Dios también, además de que ama, Dios es un fuego que consume. Eso está en Hebreos. Algunos quieren quitarle responsabilidad a Dios de los problemas que realmente o que ocurren en nuestro alrededor. El profeta Amós dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 6, que Dios dice que Dios es responsable aún de la calamidad que pasa. Dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? No, amados hermanos. Dios no es que no es responsable. Dios es quien lo hace y Dios es responsable de lo que Él hace. Sin embargo, ahí mismo en ese capítulo 3 de Amós, dice la palabra del Señor que antes de Dios traer la calamidad y traer el mal a la tierra, Dios le hace saber, le da la información a sus profetas. En este caso, a través de su palabra, ya Dios ha revelado todo lo que está aconteciendo. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y todos nosotros que declaramos la palabra de Dios, somos profetas, somos evangelistas, somos misioneros, somos personas que proclamamos el mensaje de salvación al mundo. Eso obviamente ya lo sabemos. Entonces la pregunta que podemos hacer o poner es: no es por qué Dios permite que esto pase. La pregunta sería, en base al desorden del pueblo de Dios y del mundo hoy en día, ¿cómo es posible que estas cosas no están aconteciendo con más intensidad y en mayor número? Amados hermanos, Dios está en control y Dios es responsable de lo que está pasando. De lo contrario, su nombre no fuera Adonai, que es Señor de todo, o Gran Señor, o Señor. Ahora bien, Dios, aun cuando quizás no entendemos esto, algunos no entienden esto, porque ya la Biblia lo dice, dice que al final del día, al final de todo esto, se va a hacer y se va a cumplir el propósito de Dios y va a ser bueno.
va a ser bueno para la iglesia. Dice Romanos 8:28 que creo que todos lo saben de memoria y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas personas preguntan y me llaman, pastor, ¿cuándo regresará todo, volverá todo a la normalidad? Bueno, eso es lo que el mundo quiere. Y muchas partes de la iglesia preguntamos, ¿cuándo regresará la normalidad? ¿Pero para qué? Y si yo te pregunto, y si se da la casualidad o si se da el caso de que este sea el orden normal de aquí en adelante, ¿o esperas tú que todo llegue a la normalidad, tú siendo creyente, para volver a los caminos que antes teníais? Dándole la espalda a Dios y al propósito que Dios tiene para tu vida. Dice la palabra del Señor en Éxodo 34:14 que Dios es celoso. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Santiago 4:5 dice, o pensáis, eso es para los que quieren que la vida vuelva a la normalidad. Déjame decirte que Dios te desea para Él. Y la normalidad de Dios para la iglesia es que nosotros le sirvamos a Él, no que sigamos en el camino que antes teníamos. Qué interesante que ahora estamos todos trancados en una casa. Nos están diciendo que nos quedamos en la casa. Bueno, no es normal, claro que no es normal. Pero antes de esto, tú vivías tu vida inclinándote a otros dioses. Al Dios trabajo, al Dios vehículos, carros, Dios casas, Dios plan de retiro, como tú le llames. De hecho, es interesante ahora que dice la Biblia en Primera de Timoteo que no pongamos la vista en las riquezas, las cuales son inciertas, y obviamente vemos qué inciertas son, que en el lapso de 1 hora o 2 horas o un día o 2 días, toda la riqueza que has acumulado, todo lo que hemos acumulado puede disolverse de una manera que uno no comprende muchas veces. Dice, Dios es celoso. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar, el Espíritu Santo en nosotros, nos anhela celosamente? Pues es posible que todo esto que está aconteciendo sea parte de un plan de Dios para llamar tu atención, para llamar la atención de la iglesia, de que nos volvamos nuestros ojos de los dioses, de los ídolos, como te mencioné ahorita, carreras, trabajo, plan de retiro, etcétera, y volvamos nuestros ojos a Dios. Ahora, voy a tocar unos puntitos. Hoy solamente voy a tocar un punto. Quizá la próxima semana, si Dios lo permite, tocamos otro puntito acerca de volver a la normalidad. Todos queremos volver a la normalidad. Bueno, Dios llama a su pueblo a volver a la normalidad bíblica. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la educación de los hijos, la educación espiritual de los hijos. Es interesante, o de la familia, porque a veces tienes nietos, tienes sobrinos, tienes otros dependientes en tu casa. No solamente se aplica a tus hijos, a los que están bajo tu cuidado. Interesante que ahora estamos todos en las casas, estamos trancados, tanto los muchachos en las casas, está todo el mundo en computadora, haciendo sus tareas, haciendo sus asignaciones, haciendo sus trabajos. Y déjame decirte que por años yo he librado en el ministerio batallas espirituales con hombres y mujeres débiles de carácter, flojos, acerca de este punto. Ya que la Biblia dice que la responsabilidad espiritual y la educación espiritual del hijo de la casa le corresponde a los padres. Y por años, el que ya nos conoce a nosotros, a mi esposa y a mí como líderes, pastores de la iglesia, por años hemos insistido que el primer ministerio de no solamente del pastor, de todo creyente, es la familia. Bueno, ahora lo tienes en la casa. Muy buen tiempo para practicarlo. Ahora no tienes excusa. La iglesia es el sistema de apoyo que Dios provee para esos padres, para capacitar a los padres, para que si los padres capaciten a los hijos en la educación de los muchachos, de los que están bajo su tutor. Sí, pastor, pero la iglesia, esto o aquello. Amados hermanos, usted es la iglesia. Por lo general, esas personas que tratan de enviar la responsabilidad a la iglesia son hombres y mujeres sin compromiso,
débiles de carácter cristiano, que con sus hechos no están capacitados de enseñar a sus hijos y saben muy bien que sus hijos no van a creer en el testimonio, en las palabras de ellos, porque sus acciones están completamente distanciadas, están en dirección opuesta de lo que dice la palabra del Señor, y los hijos no le van a creer. Por lo tanto, ellos lo que hacen es que envían la responsabilidad a la iglesia. De hecho, ellos son también negligentes. Y déjame decirte, hermano, que esa ha sido una lucha por años de mía como pastor acerca de la responsabilidad individual. Ahora, vamos a hablar, a hacer un paréntesis. Vamos a hablar claro, si no hay padres creyentes o si falta un padre o una madre, obviamente la iglesia es responsable de la educación espiritual de esos niños, de por lo menos darle tutoría espiritual y de guiarlos en el camino de Dios. Pero si papá y mamá conocen a Dios, si abuelo o abuela conocen a Dios, tío o tía conocen a Dios y tienen los pequeñitos bajo su cuidado, es tu responsabilidad delante del Señor guiarlo, y ahora están en la casa. Comienza. Hoy, de hecho, hoy vemos padres en las redes sociales, bueno, hoy no, porque hoy no se puede, pero yo he visto padres preguntando en las redes sociales, estoy buscando una iglesia que tenga un buen programa de niños, o estoy buscando una iglesia que tenga un buen programa de jóvenes. Claro que sí, que la iglesia local debe tener esos programas, pero amado hermano, mírese en el espejo. Usted es el ministro, usted delante de Dios es el responsable del desarrollo espiritual de su casa. Qué interesante que ahora que no podemos salir por razones obviamente de salud, no es recomendable salir y congregarnos como lo hacíamos antes. Qué interesante, mira qué irónico esto. Que ahora decimos, no pastor, la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, los que estamos en las casas. Bueno, pues si la responsabilidad espiritual de guiar a tus hijos es de la iglesia, como tú eres la iglesia ahora y no es el templo, entonces comienza, arranca. O lo quieres de las dos maneras. Esta me conviene, pero esta no me conviene. No, amado hermano, tú eres la iglesia. E individualmente a mí como hombre, como líder de la casa, como sacerdote de mi casa, Dios me va a llamar la atención, me va a llamar a cuentas acerca del orden o del desarrollo espiritual y del futuro espiritual de los hijos míos, de mi esposa, en la casa. Dice la Biblia, si estuviéramos predicando en el templo, yo diría, ¿cuántos dicen amén? Y muy pocos dirían amén. Deuteronomio 6:1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios, vuestro Dios, estamos hablando de quién es responsable de esto. Dios es responsable. Tiene la firma de Dios esta pandemia porque Dios lo permitió, Dios lo hizo. Ya lo demostramos bíblicamente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, comienza con tus hijos. Un buen momento para traer la palabra a nuestros hijos. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obras en la tierra a la cual vosotros pasáis vosotros para tomarla. Dice el versículo 2 de Deuteronomio 6, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Tú, tu hijo y tu nieto. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablando individualmente, a padres y madres, individualmente. Y hablarás de ellas estando, ¿dónde? En tu casa. Estamos en la casa trancada ahora. Bueno, ¿qué hacen esos muchachos luego que salen de hacer las tareas? Metido ahora en Facebook, en Instagram, en Snapchat, en TikTok, usted le nombre. Usted le nombre. Bueno, Dios es bueno. Y andando por el camino y al acostarse y cuando se levanten, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Josué dice en el capítulo 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Yo te voy a dar rapidito un ejemplo de la casa de mi padre. Los salmos, por la mayoría, casi todos los salmos que yo me sé de memoria hoy, las porciones bíblicas, casi todos, en su mayoría, los aprendí en la casa de mis padres. Mis padres tenían un altar, un culto, un devocional familiar, todos los días, todos los lunes, todas las semanas, todos los lunes a las 7 de la noche sabíamos que había una cita, nosotros 5, mi papá, mamá, mi hermana, yo y mi hermano más pequeño. Estamos todos ya citados que sabíamos que teníamos que estar ahí a las 7 de la noche los lunes. Corríamos, nos entreteníamos, nos distraíamos tratando de evitar llegar pero ahí estaba mi padre, don Nino, pastor, sentado en su mueble, poniéndose la mano así en el bigote, con las piernas cruzadas, con la Biblia en sus brazos y mi madre sentada en otro lado esperando que llegáramos. Fue allí donde aprendí el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecado, ni en silla, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y de noche. Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, cuán grande es tu nombre. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Salmo 23, Jehová mi pastor. Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud el mundo. Fue allí que lo aprendí. Mis padres, ese fue el ejemplo que nos dieron. Dice la Biblia, instruye al muchacho en Proverbios en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuándo que vuelve esto a la normalidad? Cuando tú te pongas los pantalones espiritual y guías a tu casa. Nosotros como creyentes que somos, estamos llamados a volver al comienzo, a volver a la normalidad bíblica para la iglesia. Sí, porque ahora como el hombre y tenemos metas financieras para nosotros, queremos comprar 3, 4, 5, 6, 7 casas, y créanme que yo pasé por eso, pues entonces ponemos en juego lo que es más importante, que es la palabra de Dios. Ahora tenemos que trabajar ambos para lograr metas materiales. Dejamos los 3 niños en un daycare para que nos los críe otro, solamente por obtener posesiones o metas que están distanciadas de la palabra del Señor. ¿Será posible que Dios haya permitido esto para que la iglesia vuelva a la normalidad bíblica? Es responsabilidad de los padres el desarrollo espiritual de los hijos. Hoy no es posible, ya concluyendo, congregarnos juntos por razones obviamente de salud, pero es un buen momento de enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos. Sálgase usted de Facebook, luego que termine de ver esto, sálgase de Facebook o de las redes sociales. Apague la televisión por un ratito, que créanme que lo que va a ver es malas noticias. Suelte esos jueguitos que tiene en el teléfono usted ahí, empujando bolita para arriba, bolita para abajo, cuadrito para arriba, cuadrito para abajo, cogiendo encuestas en Facebook de que si yo voy para allí, yo voy para acá. Apague eso. Desconéctese del evangelista en Facebook que anda con el teléfono pegado en la cara o manejando en un carro con el teléfono ahí que atienda al guía que puede chocar. Desconéctese de todo eso y busque la palabra del Señor. Reúna a sus hijos. Tumbe todo el sistema electrónico en su casa. Si quiere desconectar el Wi-Fi también hágalo. Y comienza a cantar alabanzas. Solamente se necesita que uno comience a cantar para que el otro se le caiga atrás. Y tumbe todo. Pida a Dios con sus hijos por misericordia para este mundo. Haga culto en sus hogares. Somos la iglesia, ¿verdad que sí? Haga culto en sus hogares. Asigne funciones a sus hijos en ese servicio, en ese culto, en esos cultos que van a hacer al Señor. Tú dirige el devocional. Tú traes la predicación hoy. Bueno, recuerdo cuando mi hermana le ponían a explicar un texto bíblico o una porción de la Biblia en los devocionales. Ella decía, todo está explicado. Y si me correspondía a mí explicar primero, pues, o a mi hermano, ella repetía, ahora explica tú, Febe. Ella decía, lo mismo que dijo él, yo estoy de acuerdo con eso. Pero asígnale funciones a cada uno. Uno canta los coros, otro trae el devocional, otro dirige, otro ora por las peticiones y otro trae el mensaje de la palabra. Este proceso de esta pandemia puede ser largo, No, es probable que no regresemos a lo que era normal antes para nosotros, pero es necesario que regresemos a lo que es normal para los creyentes fundados en la palabra. Dios te bendiga.